¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el PSG de Galtier, donde como siempre os voy a enseñar pizarras tácticas y ejemplos en el juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Galtier es un entrenador que, por lo que estamos viendo en el PSG, evidentemente con la plantilla que tiene, pues es un equipo que siempre es dominante y que suele utilizar varias formaciones. A veces utiliza también con defensa de 4, pero sobre todo en Champions League, cuando se ha jugado cosas importantes, ha utilizado una línea de 5 atrás, un 5-2-3, pero en FIFA 23 vamos a utilizar la formación de 3-4-2-1 para plagiar este 5-2-3, ya que con esta formación vamos a conseguir que se parezca mucho más a lo que es la realidad del PSG cuando juegan en la vida real. Este 5-2-3 que se mantiene sobre todo en defensa, porque siempre suelen defender en este 5-2-3, cuando evoluciona en ataque la formación se mantiene en una especie de 3-1-5-1, donde sobre todo normalmente entre Verratti y Vitinha suele estar un poco más avanzado, creando así una especie de rombo con Messi, Mbappé y Neymar, que están metidos más entre líneas, y siempre los dos carrileros, tanto Mendes como Hakimi, dando la máxima amplitud y altura por los lados. Un movimiento bastante utilizado por el PSG cuando tiene el balón en campo contrario, incluso en su campo, y están tocando con paciencia entre los tres centrales, más normalmente Verratti, incluso Vitinha. Lo que sucede es que normalmente tanto Messi como Neymar les gusta bajar a recibir entre el espacio del carrilero, que siempre está dando mucha altura, y el central, y en ese espacio bajan a recibir para crear superioridad en el medio campo y ya una vez reciben desde ahí poder generar peligro. Neymar. Bay. Verratti now. También otro recurso muy utilizado, tanto si bajan a recibir Messi o Neymar o si reciben entre líneas, es que cuando ya están entre líneas, tanto Mbappé como Neymar como Messi, tratan de combinar entre ellos con combinaciones rápidas y con la calidad que tienen consiguen deshacer la defensa rival y generar jugadas muy claras de peligro solo combinando entre ellos. Vitor Ferreira. Oh, great play. It's got to be Neymar. It must go in. En otras ocasiones sí que es verdad que consiguen combinar entre ellos y hacer muchos pasos por la zona central para juntar a la defensa rival y dejar mucho más espacio a los carrileros que una vez se ha juntado esta defensa ya le filtran el pase a uno de los carrileros y ya tienen mucho más espacio para llegar a la línea de fondo y normalmente siempre meter un pase atrás y no un centro, ya que no tienen delanteros demasiado altos, ya que son Messi, Mbappé y Neymar, que son jugadores que prefieren siempre el balón por debajo. Ferreira. Now with Messi. Hakimi. Messi. Y evidentemente Mbappé es otro recurso muy importante del equipo que tanto en jugada combinativa en campo rival, cuando o Neymar o Messi le pueden encontrar un pase al espacio, lo buscan tanto cayendo a un lado como al otro. Adrien Rabiot in central midfield, and the main threat in attack today should be Kylian Mbappé. Como en contraataque, que también es súper clave, ya que cuando pueden salir en transición, tanto Messi como Neymar le ponen ya el pase al espacio y Mbappé con la velocidad que tiene pues puede generar una ocasión clara de peligro. Pending. Well, as you can hear, the fans think that should have been a penalty, but I'm not convinced. And that puts them in position. Excellent position taken up. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo presión tras perder la posesión, porque es un equipo que cuando pierde el balón trata de recuperarlo rápidamente, pero si no puede recuperarlo, pues sí que atrasa un poco más las líneas. Por eso hemos puesto anchura 45, que es bastante estrecho, bastante juntito, pero profundidad solo 55, porque es lo que os he comentado. Tienen tres jugadores que defensivamente pues no trabajan demasiado, por tanto atrasan un poco más la línea y se juntan. En ofensivo, plan de juego equilibrado y creación de oportunidad equilibrado, ya que así nos permite tanto hacer posesiones largas como hacer transiciones. Y en anchura 30, bastante juntitos, sobre todo para juntar a tanto Mbappé, Neymar y Messi ahí entre líneas que puedan combinar entre ellos.
Y futbolistas al área 7, ya que cuando llegan por los lados, con los carrileros sí que acumula bastante gente al área, no para meter un centro, sino un pase atrás. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero pondremos sale por los centros y guardameta líbero. A los centrales, a los de los lados pondremos avance tanto a Kimpembe como a Ramos para que en algunas ocasiones puedan ganar un poco más de altura, aunque realmente tampoco es que afecte demasiado esta instrucción, pero sí que es cierto que los centrales a veces avanzan un poco su posición. A Verratti pondremos quedarse atrás al atacar, esperar al rechace, libertad de movimientos y marcaje al centro. ¿Por qué pondremos estas instrucciones? Porque Verratti es el que constantemente da salida a los tres centrales y es el que se queda un poco más como pivote fijo. Y a Vitinha en cambio pondremos adelantarse, lo dejamos en equilibrado a entrar al remate y marcaje al centro. Porque Vitinha sí que es un poco el que se anima más al ataque, combina un poco más en líneas más altas y por tanto pondremos estas instrucciones. A los carrileros pondremos bajar a defender, importantísimo para que en defensa forme la línea de 5, quedarse en banda ya que siempre dan mucha amplitud y hemos puesto jugar en corto para que bajen un poco más a recibir ya que con esta formación si no se quedan demasiado arriba. A Mendes pondremos también lo mismo que a Hakimi, bajar a defender, quedarse en banda, jugar en corto y todo en equilibrado. A Neymar pondremos actitud de apoyo equilibrado, falso 9, esta instrucción es para que Neymar baje a recibir como lo hace en la vida real y lo demás en equilibrado. Y a Messi igual que Neymar, todo en equilibrado y falso 9 para que bajan a estos espacios a recibir. Y finalmente a Mbappé le pondremos abrirse las bandas y desmarcarse porque como he comentado siempre trata de caer en banda con su velocidad y desmarcarse constantemente, por tanto importante estas instrucciones. Así que hasta aquí el vídeo del PSG de Galtier en FIFA 23 y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios cualquier idea de vídeo, cualquier equipo que queréis que traiga, cualquier cosa os estaré leyendo.